What's up, my dear language learning master, and welcome back to Natural Languages. And in today's episode, we're gonna have my friend Alma once again, okay? And in this episode, we're gonna talk about her experience as a teenager in the United States, all right? Because she went there for a couple of times for a month. I mean, like short periods, like a month or so, in order to improve her English, all right, when she was a teenager. Just a few years ago. Okay. And so we're going to talk about it in Spanish, and we'll also going to take advantage of this idea in order to talk about what we think about immersion. I already did a podcast episode on immersion. You can find it here, all right? But we're going to talk about what we think about immersion, whether that is the best idea when it comes to learning a language or not, whether, it depends on the circumstances, on your level, etc. All right. So hope you enjoy it. And yeah, let's welcome Alma once again to the channel. And yeah, let's go with Spanish. Bueno, pues vamos con tus experiencias de inmersión en Estados Unidos. Bueno, pues cuando yo tenía 15 años, fui a Estados Unidos durante un mes, durante el mes de julio, Okay. cuando tenía 15 años. Y yo me fui con un programa de inmersión, un programa que, era básicamente un grupo de estudiantes, un grupo de, estudiantes de secundaria, estudiantes de adolescentes de entre más o menos, yo diría, entre 13 y 17 años. Un grupo de españoles, más o menos, no sé si éramos quizá unos 30 o algo así. Wow. Y fuimos a Pensilvania. Okay. Nos quedábamos cada uno en un pueblo diferente, porque realmente no eran pueblos grandes. Estábamos relativamente cerca de Filadelfia, de la ciudad de Filadelfia. Y bueno, yo estaba en un pueblo que se llama North Wales, pero no recuerdo en qué pueblos estaban mis compañeros. Ellos cada uno en un pueblo diferente. Esta foto es una excursión en Pensilvania. Sí, y en esta foto está, no he dicho que que cada estudiante nos quedábamos con una familia, ¿sí? Nos quedábamos con una familia y esta era la madre de mi familia y estos niños de aquí son los niños de mi familia. Esta mujer de aquí era una tía. Era la mujer del tío de los niños, ¿sí? La mujer de su tío. Y esto es una excursión que hicimos porque cada fin de semana la familia y yo íbamos a una casa que tenían en el campo. Okay. Entonces ellos tenían una casa en ese pueblo, en North Wales, y después tenían una casa en un lago. Te voy a enseñar, ahora ya no sé. Vale. La foto del lago, un segundo. Que está por aquí. Sí, tenían una casa en este lago, era un lago muy grande. Esta parte de la foto es la parte digamos, de playa del lago. Okay. Entonces, alrededor del lago había muchas casas muy bonitas de madera, y la gente iba y nadaba en el lago, los niños se bañaban, la gente tomaba el sol y era muy bonito, muy tranquilo. Sí. En la foto no hay mucho sol.
No, No, broma. sí, bueno, no, pero hacía mucho calor. Era un clima muy húmedo y hacía mucho calor. La familia tenía una lancha, no tengo fotos, Nada, no sé dónde están las fotos. una lancha. Eso es. Pero bueno, sí, era muy relajante, muy bonito. Okay. Y entonces la casa que tenían en el lago era una casa muy grande, era una casa enorme. Y entonces cada fin de semana teníamos visita de un familiar o de unos amigos diferentes. Okay. Ellos siempre invitaban a alguien. Y hacíamos muchas barbacoas. Yo pasé el 4 de julio, la fiesta nacional, en esta casa. Oh, Sí, y todos los vecinos hacían, en el 4 de julio, había digamos, una fiesta comunitaria ujú. con perritos calientes, bueno, había deportes, jugando al voleibol o lo que fuera, ¿no? Digamos, sí, una fiesta para toda la familia. Y había fuegos artificiales. Sí, pero yo no recuerdo ir a ver fuegos artificiales. No recuerdo ver fuegos artificiales, pero yo me imagino que fuimos a verlos. Okay. Seguramente, sí, claro, para el 4 de julio, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia con el idioma, con el inglés? Pues Bueno, cuando fuiste a Estados Unidos, ¿hablabas inglés? ¿Hablabas un poco? ¿Hablabas mucho? Bueno, pues cuando fui a Estados Unidos yo ya hablaba, podía comunicarme en inglés porque yo había tenido un profesor de conversación durante creo que un año, sí, un año, un curso. Entonces yo estaba acostumbrada a comunicarme en inglés. Exacto. Em, ento- eh, entonces, sí, yo podía comunicarme, pero yo no siempre entendía las conversaciones de los mayores. Okay. Yo tenía 15 años, mi experiencia vital era limitada, ¿sí? Entonces, yo recuerdo estar en la cocina, en la casa del lago, y estar oyendo a la madre hablando con su amiga, con su vecina, y yo no podía entender de qué estaban hablando. Yo Okay. no tenía ni idea. Las conversaciones normales entre adultos eran más complicadas. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, yo entendía cuando me hablaban, sí, cuando me hablaban a mí, y yo podía decir lo que necesitaba, lo que pensaba, pero claro, no podía entenderlo todo a mi alrededor. Con limitaciones, podemos decir. Sí, ¿Sí? sí. También, por ejemplo, creo que quizá no era muy fácil para mí entender a los niños, Ujú. sí, porque los niños no te hablan de forma especial cuando saben que eres extranjero, ¿no? Ujú. Ellos te hablan como le hablan a todo el mundo. Exacto. Y sí, pero yo recuerdo que no estaba demasiado estresada por no comprender. Sí, yo estaba bien, estaba a gusto, no estaba agobiada. Entiendo. Entonces, ¿piensas que tu experiencia en Pensilvania durante un mes fue importante para el aprendizaje del inglés o para mejorar tu inglés? ¿O cuál es Em, tu opinión?
Creo que seguramente yo aprendí cosas o aprendí expresiones, palabras, al escuchar, digamos que notas ciertos usos de ciertas palabras. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me di cuenta de que ellos utilizan la palabra room, ¿sí? Para espacio, ¿no? Ujú, No dicen space. No, yo habría usado esta palabra porque es más parecida al español. Pero ujú, yo me di cuenta, yo vi que ellos utilizan esta palabra. ujú. Entonces, son esos pequeños detalles, ¿no? Que hacen que tú, bueno, que a lo mejor empieces a hablar de forma un poco más natural, como hablan los nativos. Estás escuchando conversaciones nativas, ¿no? Sí, De la forma, en la forma en la que los adultos nativos se comunican normalmente, sí. en la calle, en la vida real. Ujú. Pero yo pienso que la experiencia fue positiva, muy positiva por el viaje, por la experiencia, no solo por el tema lingüístico. Creo que el aspecto lingüístico no fue increíblemente positivo. Okay. Al Sí, final sí porque, aprendes algunas cosas, pero no es que de pronto yo aprendiera muchísimo a hablar. claro. Em, Sí, pero sí, 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 continúa, continúa. sí, pero bueno, yo era muy joven, entonces la experiencia de ir a otro país, conocer otra cultura, comer otras comidas, relacionarte con gente diferente y adaptarte a esa cultura, eso es muy bueno, Claro, independientemente del idioma, porque si yo, por ejemplo, hubiera ido a un país hispanohablante, a Colombia o a Argentina, yo también habría sido una experiencia muy positiva. claro. Em, Que lo más- pero sí, fue una experiencia muy positiva para mí en su conjunto. o sea, es como que lo más importante es la experiencia en sí, el viaje, la aventura. Sí, entiendo. Sí, Claro, porque al final eh, lo que hablo siempre del tiempo necesario para aprender un idioma, un mes es un tiempo limitado. Entonces, por mucho inglés que estés escuchando, al final en un mes hay una cierta cantidad de tiempo limitada. Entonces, mm, tampoco no vas a pasar de 0 a 100 en un mes. ¿Sí? Pero, totalmente. pero creo que es importante porque este es un tema del que he hablado en uno de los episodios del podcast. ¿Vale? Está aquí si lo quieres oír. Y, que es que en el que hablé sobre la inmersión. Que muchas veces se habla sobre la inmersión, que no sé, pues si quieres aprender inglés, pues vete a vivir a Inglaterra o Estados Unidos o Australia o Irlanda, etcétera. Y claro, la experiencia de la vida real puede ser extremadamente interesante y o sea, puede ser muy interesante y fundamental para aprender un idioma, pero con algunos matices, con algunos límites. Porque, por ejemplo, si vas a vivir a un país en el que se habla el idioma que quieres aprender y tú tienes un nivel 0, no vas a entender nada. Entonces, estás escuchando el idioma constantemente, pero no entiendes nada. Entonces, es ruido para ti, ¿no? Y ese es uno de los problemas que yo tengo con la inmersión per se. ¿Sí? Sí, Que si te puedes comunicar bien ya, como tú decías, que puedes mantener conversaciones con personas nativas, ver la televisión, leer libros, etcétera, claro, es una idea o una experiencia perfecta, porque puedes escuchar y leer el idioma 24 horas al día, prácticamente. ¿Sí? Pero es un poco peligroso dependiendo de tu nivel. Eso es. sí, yo también quiero aclarar aquí
bueno, a ver, mi experiencia de inmersión fue una experiencia concreta. Yo tenía 15 años y fui a una familia que se había comprometido, una familia que estaba dispuesta a acogerme y a ayudarme a aprender. Claro. Entonces, esa familia me hablaba con mucha paciencia, me explicaban las cosas para que yo pudiera comprenderlas. Esa familia estaba ahí para cumplir con esa función. Era su función, era ayudarme a aprender. Entiendo. Además, yo tenía un grupo, como decía, de estudiantes que, a ver, ¿dónde está? Bueno, no solo un grupo grande de estudiantes, sí, y nosotros cada día íbamos a un centro donde teníamos monitoras, profesoras nativas, sí, por ejemplo, ella era una de nuestras monitoras nativas que nos hablaba, entonces todo era en inglés, pero era en un inglés comprensible para nosotros. Yo conozco a gente, a hablantes de inglés que quieren aprender español y que han ido a trabajar como profesores de inglés a Centroamérica o a Latinoamérica, y ellos han pasado un año entero o 6 meses y no han aprendido nada. Porque cuando tú vas a un país y tú tienes, no sé, 25 o 30 años, si tú no hablas ese idioma, la gente no va a ayudarte a que sea comprensible. Entiendo. La gente no va a adaptarse a ti para que tú les comprendas cada día. No, es muy inusual que tú encuentres a una persona que va a hablarte de forma muy, muy simple para que tú comprendas. Eso es Entiendo. casi imposible. Es uno de los peligros también de la inmersión per se. Claro, en tu experiencia, en tu caso, los profesores, la familia, eran personas, eran participantes de un proyecto pensado para ayudarte a aprender el idioma, para adaptar su forma de hablar para que el mensaje sea comprensible para ti, que es lo más importante. ¿Sí? Claro. Y claro, cuando tú vas a vivir a un país como adulto, como decías tú, sin conocer a nadie, a la aventura, ¿sí? El choque puede ser grande, ¿sí? Y, claro, porque la gente en general no adapta su discurso, su forma de hablar para que el mensaje sea comprensible para ti, que es lo que necesitas para aprender el idioma. Claro, claro. Sí. Y cuando tú tienes un nivel muy, muy bajo o un nivel 0 de un idioma, tú puedes conseguir ese input comprensible desde tu casa. No tienes que ir a otro país. Eso. De hecho, eso es más difícil conseguir ese input en otro país. Es mucho mejor empezar a escuchar cuando tú estás en casa, en un ambiente controlado, puedes concentrarte y puedes empezar a escuchar. No es necesario ir, es un mito muy, muy absurdo que mucha gente cree todavía, que es que tú puedes ir a otro país, da igual en qué circunstancias, y vas a aprender un idioma. Eso no es posible. No es posible siempre. Que piensan que es automático, ¿no? Que Ujú. llegas al país, te ponen el sello en el pasaporte y ya aprendes el idioma. Claro, claro, exactamente. Es magia, ¿sí? Sí, sí. Claro, O, porque desde tu casa, cuando tienes un nivel bajo o cero, puedes consumir recursos, actividades, contactar profesores que adapten en general, recursos, contenido que esté adaptado a tu nivel
para que el mensaje sea comprensible, que es lo que necesitas para seguir mejorando. Sí, sí. Eso es lo que necesitas, es escuchar el idioma en contexto. Cuanto más contexto, mejor. Cuanto más grande es el contexto, más fácil es comprender. Exacto. Entonces, no se trata de una frase, cuanto más grande sea la situación de la comunicación, cuando tú más entiendas esa situación, más vas a entender el lenguaje. Eso es. Y si el tema es interesante, ya perfecto. Claro. Al principio, creo que el simple hecho de estar comprendiendo hace que sea interesante. Al principio, cuando tú Sí. comienzas a entender. Y después encontrar temas que te gusten, que te interesen en tu propio idioma, buscarlos en el idioma que aprendas. Sí, claro. Al principio es esa sensación de satisfacción cuando entiendes un idioma diferente. ¿Sí? Claro, sí. Pero bueno, entonces sí, yo creo que la inmersión es algo que funciona solamente en un contexto muy concreto y que eso, yo diría que quitando, digamos, la infancia o la adolescencia, una vez que tú ya entras en el mundo adulto, ya tienes que, o sea, la inmersión solamente sirve si tú ya tienes un nivel bastante alto, suficientemente alto, como para que la mayoría de lo que tienes alrededor sea comprensible. Eso es, perfecto. ¿Sí? Tú tienes un nivel ya intermedio, alto, entiendes las palabras, ahí sí es como aprendes, pero sí, no, no te vas a China. Si yo no hablo una palabra de chino, me voy mañana a China, me voy a agobiar mucho, voy a querer llorar, pero no voy a aprender chino. Es el problema, además, que mucha gente, además, como tiene esa experiencia de rechazo, porque llega a un país, se piensa que de forma automática vas a aprender el idioma y no entiendes absolutamente nada, y es Sí. como es una experiencia frustrante, ¿sí? Y acabas volviendo a tu país más frustrado que al principio. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, pues muy interesante, Alma. Bien. Pues sí, ya no sé, ya está, yo por mí, Sí. ¿no?